¿Qué es SPFácil? Es la combinación de una base de datos personalizable con el conjunto de los presupuestos de obra que elaboremos, con la chance de emitir reportes de dichos presupuestos y con la posibilidad de importar y exportar información para poder colaborar con otras herramientas. ¿Qué ventajas me ofrece SPFácil? Es una forma de elaboración de presupuestos de obra de forma rápida y sencilla, con fácil acceso a todos los datos para presupuestar una obra y con la chance de obtener información clara, precisa y accesible en todo momento. ¿Cómo funciona SPFácil? A través de la base de datos vamos a poder elaborar los elementos que vamos a utilizar para definir un presupuesto. Estos presupuestos van a tener la chance de definir y calcular cada uno de sus componentes. Tendremos también la posibilidad de emitir reportes de cada uno de esos presupuestos para poder conocer cada una de las partes que lo componen y sus detalles. Y tendremos también la chance de exportar e importar información a fin de alimentar tanto nuestra base de datos como los parámetros de un presupuesto determinado. En breves instantes comenzamos con el video de demostración. Muy bien, ya nos encontramos dentro del sistema SPFácil. Vamos a ver sus componentes y comprender cuáles son las acciones a realizar para elaborar un presupuesto de forma rápida y sencilla. Primero y principal, vamos a trabajar con los datos básicos del sistema, que son los elementos que van a componer nuestra base de datos, totalmente personalizable y actualizable. Estos elementos son las monedas, para poder trabajar en diversas monedas si el caso lo requiere, índices a modo de coeficientes para poder elaborar fórmulas, ya sea para calcular el precio de un insumo o para calcular el volumen de una tarea, porcentajes e impuestos, que es lo que vamos a aplicar a modo de concepto fiscal o particular para poder calcular algún valor imputable a la obra, tipos de insumo y tipos de obra que van a funcionar como un factor discriminante, sobre todo a la hora de emitir los reportes y poder tener la cuota parte de cada componente del presupuesto de la obra. También vamos a poder trabajar con unidades, distintas unidades para computar nuestros insumos. Podremos hacer la definición de las unidades con las que querramos trabajar y también podremos hacer eventualmente equivalencias entre ellas a fin de, por ejemplo, diferenciar la unidad de medida de la unidad del precio de un insumo. También vamos a poder trabajar con la forma de pago a modo de información sobre cada tipo de insumo o cada insumo que tengamos dentro de un presupuesto. Trabajaremos también con una lista de precios de referencia a modo de tener una lista básica que es actualizable mediante la carga de un archivo Excel o manualmente para poder tener un precio de referencia de nuestros insumos previo a la ejecución de un presupuesto. También tendremos una interfaz de lista de precios de proveedores para realizar esas cargas de planilla electrónica, ya sea para alimentar y actualizar nuestros precios básicos como los precios de cada presupuesto en particular. Tendremos proveedores y clientes para hacer referencia de esas planillas electrónicas que estamos incorporando al sistema. Y por último y principal vamos a tener un maestro o base de datos de insumos y de composiciones. Los insumos son los elementos que se trabajan al mínimo nivel de un presupuesto en lo que refiere a su detalle. Por ejemplo, decir los elementos de la mano de obra, los materiales que vamos a utilizar para determinada tarea. Y las composiciones van a ser justamente eso, la composición o receta que determina los elementos necesarios para realizar una tarea. Vamos a ingresar en alguno para ver algún ejemplo. El sistema trae datos incorporados por defecto. Los datos incorporados por defecto son las composiciones y los insumos, más allá de algún otro dato básico para poder trabajar. Las composiciones y insumos están codificados según el estándar del CSI de Estados Unidos, el Construction Standards Institute, tanto para codificar los insumos como para codificar las composiciones. Esto es muy útil a la hora de saber
cuáles son los elementos que yo tengo en la base de datos y para tener también cierto orden o cierta relación de pertenencia con respecto a lo que tengo dentro del sistema. Cuento con una estructura de carpetas para poder almacenar esos elementos. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando que por defecto vienen una estructura de carpetas según el master format del CSI. Aquí podemos, según el punto de la obra o el tipo de tarea que tengamos, alojar o almacenar nuestras composiciones o tareas o recetas de información. Contamos con una lista en la cual tenemos una descripción o análisis unitario o receta de lo que es una tarea. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una descripción para realizar 1 metro cuadrado de alisado de arena y Portland para colocar una moquette. Y tenemos los elementos de esa receta que son mortero y 2 recursos de mano de obra, en este caso un oficial albañil y un peón. En este campo tenemos los rendimientos, que son totalmente editables, o yo puedo tomar por defecto los que vienen con el sistema para tener una noción de cuál es el precio o cuál es la relación de elementos que yo tengo a la hora de elaborar una tarea o ejecutar una tarea o incluso presupuestarla a priori. Con respecto a las composiciones tenemos también una posibilidad de verlas en formato planilla. En este caso vamos a tener la posibilidad de visualizar fácilmente cuáles son las composiciones o tareas que tenemos dentro del sistema, cuál es el tipo de obra que se designó para cada composición. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que hay tareas propias de obras eléctricas, obras sanitarias, obras livianas, hay composiciones genéricas también. Podemos visualizar rápidamente en qué carpeta de la estructura que veíamos anteriormente está alojada esa composición. O sea que siempre tenemos la ventaja y la sencillez de poder visualizar la información que tenemos en el sistema rápidamente. Eso con respecto a las composiciones. Con respecto a los insumos tenemos algo de naturaleza similar. Tenemos un listado de insumos que viene precargado, en este caso codificado según los estándares del section format del SSI. En este caso estamos visualizando los recursos que vamos a utilizar para elaborar una tarea. En este caso estamos visualizando el acero conformado. También tenemos una estructura de carpetas que según la naturaleza del material nos permite alojar y conocer rápidamente el contenido de estas carpetas y tener prolijo y ordenado el panorama de nuestros recursos. También lo podemos ver en formato planilla. Siempre recordar que todos los datos pueden ser exportados a formato planilla o HTML para tener por fuera del sistema y para poder, por ejemplo, compartir con los clientes la información que tengo dentro de SP Fácil. O sea que siempre tengo la ventaja de poder trabajar de forma rápida y sencilla a la hora de personalizar mi base de datos. Vamos a salir de los insumos y las composiciones. Vamos a ver algún otro ejemplo, como por ejemplo las monedas. Aquí yo puedo trabajar con distintas monedas con las que suela presupuestar y marcar su valor de cotización a los efectos de tener mayor holgura para desarrollar un presupuesto según los precios en los que vengan los insumos. Vamos a ver otro ejemplo relativo, por ejemplo, a las unidades. Aquí lo que yo tengo es la definición de las unidades con las que voy a trabajar en un presupuesto, independientemente de que sean universales o comerciales. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la bolsa, o estamos viendo el tacho, o estamos viendo el pie maderero, que son unidades que habitualmente se usan como reflejo de cómo se compra un material. Y después tenemos las unidades tradicionales. En ese caso, si voy a utilizar unidades distintas, ya sea para el precio o para la medida de un elemento, voy a poder desarrollar equivalencias. Decir, bueno, por ejemplo, la equivalencia entre una bolsa y los kilogramos para el caso del cemento Portland, en este caso es 25. Entonces yo estoy utilizando para el sistema la siguiente relación. Una bolsa de cemento Portland son 25 kilogramos. Esto me permite, por un lado, metrar o computar el material a la hora de hacer una tarea en kilogramos y a la hora de cotizarlo o calcular su precio puedo establecer el precio de la bolsa. Esto es muy beneficioso a la hora, por ejemplo, de trabajar con unidades comerciales o con datos propios del proveedor. Hasta aquí vimos los elementos constitutivos de una de las partes
y la parte inicial de SP Fácil, que son los datos básicos, vamos a ver el siguiente elemento, que son los presupuestos o la forma de elaborar los presupuestos. Vamos a abrir uno de los ejemplos con los cuales viene nuestra base de datos de SP Fácil por defecto, en este caso el modelo de tareas o de rubrado para elaborar un edificio. Vamos a abrir la interfaz correspondiente al rubrado de obras o el listado de las tareas que yo voy a ejecutar en mi obra. Aquí estamos viendo en formato árbol cada uno de los rubros y eventualmente subrubros que voy a tener para trabajar en mi obra. Esto es de sencilla comprensión y de sencilla elaboración, ya que trabaja de la misma forma que estamos acostumbrados a trabajar con carpetas y contenido de las carpetas. Cuando yo estoy trabajando en el presupuesto, voy a poder visualizarlo a 3 niveles, a nivel de costo directo, a nivel de costo directo más indirecto y a nivel de precio, que sería costo directo más indirecto más utilidades. Vamos a visualizar el primer nivel. Aquí estamos visualizando el contenido del lugar en el cual yo estoy posicionado y aquí estamos viendo el detalle del presupuesto de la obra, en el cual tenemos el nombre de las tareas y eventualmente los insumos que yo quiera mostrar en mi presupuesto, el tipo de insumo, aquí estamos discriminando entre servicios, materiales, mano de obra o todo lo que yo quiera incorporar, la unidad de medida de cada uno de los elementos, por ejemplo en el caso de las tareas está en azul, en el caso de los insumos está en verde, la cantidad, cómputo o metraje que implica en el caso de los azules la tarea y en el caso de los verdes los rendimientos de los materiales. Vamos a visualizar también precio unitario en la moneda seleccionada para definir la obra. Vamos a ver el precio total también como producto de metraje por precio unitario y eventualmente si lo hubiéramos calculado también podremos ver el precio de aportes sociales o monto imponible, que son conceptos relativos a las cargas sociales propias de una obra. Las interfaces siempre son exportables a formato Excel o a otros formatos, o sea que yo también puedo compartir tanto la información que genero como los reportes que generemos y que vamos a ver más adelante. Y eso también se combina con la posibilidad de tener distintos niveles de visualización. Aquí quitamos la visualización de los insumos, solamente estamos viendo tareas. También podríamos ver solamente rubros de la obra y también podríamos focalizarnos solamente en un punto de la obra, como decir, por ejemplo, el hormigón armado relativo a la estructura de la obra y sus subrubros, en este caso encofrado, armado y volcado o llenado, y las relativas tareas a ese rubro. Entonces siempre puedo hacer una discriminación de los elementos que estoy visualizando. Aquí estamos trabajando siempre en la definición de lo que es el rubrado de obra, rubrado directo de obra. También podríamos trabajar en la definición de lo que son los costos indirectos de la obra, aquellos costos que no pueden ser imputados a un rubro de la misma. En este caso estamos viendo elementos como fletes, traslado de equipos, vigilancia, jefatura, cosas que son útiles y son necesarias para la obra y que me puede convenir también cotizarlos para tener mayor precisión y claridad a la hora de elaborar mi presupuesto. Con respecto a lo que es la elaboración del rubrado, es bastante sencillo, es bastante intuitivo. Esta es la primera capa de lo que termina siendo el presupuesto. Ahora vamos a visualizar cuáles son las otras capas, como el cálculo de costos indirectos de la obra, el cálculo de utilidades y otras más para poder llegar al precio final de obra. Vamos a visualizar la definición primero de los costos indirectos de mi obra, que puede ser por 3 modalidades, a través de establecer un monto fijo, a través de establecer, según los tipos de insumo que tengo en el presupuesto, un porcentaje relativo extra correspondiente a costos indirectos. Esto es muy importante porque yo estoy teniendo información a raíz del rubrado que yo hice, que me permite discernir cuál es la mejor modalidad para calcular mis costos indirectos. O, en última instancia, puedo, a través del rubrado de costos indirectos que elaboré, llegar a un valor determinado, con lo cual estoy definiendo mi costo indirecto. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es la distribución del costo indirecto, que puede ser por 2 vías, puede ser por tipo de insumo, como lo veíamos recientemente, o hacer una distribución o prorrateo según rubros, que puede ser constante y uniforme para todos los rubros, o eventualmente
puede ser discriminada o distinta para cada rubro de la obra. Entonces yo estoy teniendo control sobre cuál es mi costo indirecto por un lado y cómo está siendo distribuido dentro de la obra por otro lado. El siguiente paso es las utilidades o beneficios de la obra, que yo voy a calcular en función del costo bruto para mí, para mi empresa o para mi proyecto, en el cual voy a estar incluyendo costo directo más indirecto y eventualmente algún impuesto o gravamen o leyes sociales, según sea el caso. Más adelante vamos a ver cómo integrarlos al costo bruto de la obra. La chance para generar nuestro valor de utilidad tiene tres modalidades. Puede ser un porcentaje establecido de antemano y que afecte o no a todos los rubros de la obra. Puede ser también un monto expresando el dinero que yo quiero asignar como ganancia, y eventualmente también podría ser directamente el resultado de la suma de el monto de utilidad con el monto de costo. O sea que tengo varias formas de poder discernir cuál es el monto a ganar en mi obra, y también, como veíamos en los costos indirectos, tengo la chance de incluir o no en el prorrateo determinados coeficientes o determinados porcentajes, o sea que también tengo la facilidad y la sencillez de poder elaborar un presupuesto muy detallado, muy preciso, para poder conseguir los mejores resultados. Hasta aquí visualizamos el nivel X, que es el rubrado del presupuesto, el nivel Y, que es el costo indirecto, y el nivel Z, que son las utilidades. Hay otras capas, además de ellas, para poder llegar al costo final de mi obra. Una de ellas es la aplicación de impuestos o gravámenes que sean pasibles de imputación para mi obra. En este caso estamos viendo el impuesto al valor agregado que se imputa para esta obra. Podemos definir también para un impuesto de gravamen si integra el costo o no de la obra, o sea, si es un gravamen del cual yo me tengo que hacer cargo o es un gravamen para el consumidor final. Tengo varias opciones, como establecerlo globalmente o discriminado por tipos de insumo. En este caso estamos visualizando que este impuesto al valor agregado se imputa solamente a los materiales con un porcentaje del 22%. O sea que yo estoy clarificando cuál es el grado de aporte que tiene este gravamen para los insumos de mi obra y en definitiva para el precio de mi obra. También vamos a visualizar la definición de gravámenes con respecto a seguridad social o aportes sociales. En este caso también tenemos la chance de definir si esto es o no un costo para mí en lo relativo a la obra. Tenemos la chance de discriminarlo por insumo, o sea, calcular estos aportes según los insumos que yo determine, o podría haberlo hecho también según los rubros o tareas de la obra. En este caso estamos viendo el cálculo para lo que son la mano de obra de mi presupuesto. Entonces aquí estamos viendo los distintos insumos de mano de obra que el sistema detectó, con los cuales yo establezco cuáles son los que aportan y cuáles no, y estableceré en cuestión los porcentajes de monto imponible sobre los valores especificados y el monto de aportes sociales calculado por el sistema. O sea que yo también puedo ir más allá en la definición de mis costos y calcular cuáles son los costos extra que tengo, por ejemplo, por aportación a la seguridad social. Por último, también voy a poder añadir otro concepto extra, que son los porcentajes varios. Aquí vamos a poder reflejar todos aquellos porcentajes que en última instancia van a ser calculados para llegar al precio total de la obra. En este caso estamos visualizando un 5% de imprevistos de obra y un 7% de seguros. Y en este caso también puedo hacer que el cálculo sea concatenado, entonces puedo decir que el 7% de los seguros se calcule incluyendo el porcentaje anterior, o sea, voy a calcular un 7% sobre el valor de la obra más el 5% correspondiente a imprevistos. Entonces, en definitiva, con SCP Fácil no perdemos ninguna instancia de cálculo del presupuesto y siempre tenemos la información clara, accesible y muy concisa a la hora de elaborar tanto los presupuestos como los reportes, que son el otro punto que vamos a visualizar en este momento. En la interfaz de rubros vamos a tener varias posibilidades de emitir reportes. En este caso vamos a visualizar, por ejemplo, lo relativo al presupuesto y en particular el presupuesto cuadro, que es el presupuesto al que estamos acostumbrados a elaborar en una planilla electrónica. En este caso, por ejemplo, vamos a visualizar los elementos relativos al cálculo del total del presupuesto.
en el cual yo estoy visualizando los rubros de la obra, la unidad en la que fueron computados o metrados, el metraje o cómputo de cada tarea, su precio unitario expresado en alguna moneda que yo quiera pautar, el precio total, el monto de aportes sociales, ya que configuré la visualización del mismo, y el porcentaje de incidencia de cada tarea en el total del presupuesto. Entonces, de forma rápida y sencilla puedo acceder a ese tipo de información. También puedo hacer otras configuraciones extra para obtener información adicional, como por ejemplo la discriminación por tipo de insumo. Entonces aquí estamos viendo que para cada tarea yo tengo discriminados según mano de obra, según materiales o todos los elementos que intervengan en este rubrado, la cuota parte de ese costo, o sea que puedo saber más información de la que estoy acostumbrado a obtener en un presupuesto normal. También puedo hacer alguna definición parcial, es decir, bueno, yo solamente quiero ver a determinado nivel, quiero ver solamente una porción de la obra, entonces me posiciono en ella en el árbol, y eso conjugado con los niveles económicos implica que estoy obteniendo información parcial, por ejemplo ahora del precio de el rubro hormigón armado y sus subrubros. Entonces también, además de tener información general, puedo tener información particular del cálculo de mis presupuestos. Tenemos otras instancias para obtener información, por ejemplo un presupuesto consolidado, que en este caso me va a pautar cuál es el valor de cada capa que compone mi presupuesto. En este caso estamos viendo el valor relativo de cada rubro en función de lo que es el costo directo, el monto del costo indirecto, los costos indirectos ya sumando directo más indirecto. También voy a poder visualizar el monto del precio o utilidad o beneficio, el precio como sumatoria de costo directo más indirecto más utilidad, y el valor relativo de los aportes sociales o monto imponible, depende de lo que yo haya calculado, para saber en definitiva en un corte transversal cuál es el componente o cuáles son las componentes del precio final de una tarea. También tenemos herramientas como análisis de incidencia para ver, por ejemplo, cuál es la cuota parte de cada elemento en la obra. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la cuota parte de la mano de obra y los servicios o cada tipo de insumo según los rubros de la obra. También lo podríamos ver por tareas. Entonces, en este caso, afinando un poco la definición, vamos a ver la cuota parte de cada insumo según porcentajes, interviniente en cada una de las tareas. En definitiva, esto me ayuda a visualizar cuál es el peso relativo de cada elemento de cada tarea de la obra y, en definitiva, de todo el presupuesto. También tenemos la chance de generar un análisis para el diseño de paramétricas. Las paramétricas, recordemos, son las fórmulas de ajuste de una tarea. Entonces, en función de el peso relativo de cada elemento en la obra, lo que vamos a hacer es visualizar el porcentaje de incidencia y, en definitiva, con esto vamos a poder saber cuáles son los insumos más sensibles o más adecuados para elaborar una fórmula de ajuste coherente y relativa a la obra y, sobre todo, eficaz y eficiente para poder ajustar un precio de obra. Tenemos también reportes relativos a lo que son las composiciones o tareas de la obra. En este caso vamos a hacer un pequeño filtro y nos vamos a dedicar solamente a visualizar datos del rubro mamposterías. Vamos a comenzar visualizando una tabla ABC, que recordemos es una tabla en la cual se ordenan en función de su incidencia, en función de alcanzar relativo porcentaje del costo, las tareas contenidas en un rubro o en todo el presupuesto. En este caso vamos a ver, por ejemplo, las tareas que involucran el 80% del costo de la obra, según el porcentaje de incidencia que tienen las mismas dentro del precio. Lo podríamos ver también a distintos niveles, pero el concepto es siempre el mismo: ordenar de más incidente a menos incidente las tareas para saber cuál es su peso relativo dentro de la obra. También vamos a poder visualizar lo que son las composiciones del presupuesto con un análisis detallado para visualizar, por ejemplo, los elementos que componen el precio final, en este caso, de cada tarea. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que para la demolición del muro macizo tenemos determinado metraje, determinado análisis de lo que son
por ejemplo, el costo directo, los costos indirectos, el monto correspondiente a impuestos, el monto correspondiente a utilidades, el precio del cual se arriba y los porcentajes varios que se le aplicaron. Entonces, en definitiva, con estos análisis lo que estamos teniendo es el paso a paso del precio de cada elemento y obviamente del presupuesto, con lo cual yo tengo un presupuesto mucho más claro, mucho más sencillo de interpretar, tanto para quien presupuesta como para quien recibe esa cotización, a efectos de poder tener mayor claridad en la información. Con respecto a los insumos, también vamos a tener posibilidad de emitir información. En este caso podemos realizar también tablas ABC, que guardan el mismo concepto que las de composiciones. Es una ordenación en función de el porcentaje de incidencia de cada insumo. En este caso estamos viendo los insumos que involucran el 80% del costo directo, que es el nivel X de la obra, con lo cual podemos saber cuáles son los insumos más importantes o que tienen mayor peso relativo o a los que les tengo que prestar mayor atención a la hora de conseguir mejores precios, por ejemplo, o realizar una correcta distribución de los rendimientos que tiene cada insumo en las tareas de la obra. Vamos a tener también la chance de realizar un análisis de los insumos del presupuesto, ya sea aquellos que tienen precio o que no, o todos los insumos, y también vamos a visualizar algún dato extra. En este caso, yo voy a tener un listado de los insumos que estoy utilizando en mi presupuesto, con su relativa unidad, su tipo de insumo, la fecha del precio, la moneda en la cual lo estoy cotizando, el precio unitario y el porcentaje de incidencia. O sea que con SP Fácil siempre tengo acceso a mucha información más de la que tengo habitualmente con planillas electrónicas y de manera clara y concisa o sencilla en cuanto a su acceso y a su interpretación. Vamos a ver a continuación el último punto que compone SP Fácil, que es la emisión de reportes o exportación de información. Cuando estábamos trabajando en los rubrados, vamos a poder ver vistas preliminares de los mismos, emitidas automáticamente por el sistema, en los cuales yo tengo los datos que acabo de visualizar a manera de cálculo. Ahora los tengo listos para imprimir o para generar, por ejemplo, un documento PDF y enviar por mail. Aquí siempre tenemos el detalle que yo haya escogido visualizar. Aquí, por ejemplo, tenemos el subtotal de obra, los porcentajes varios aplicados a este subtotal, los impuestos aplicados a la obra y discriminadamente, como no eran parte del costo, los aportes sociales. Entonces, en definitiva, SP Fácil siempre me permite conseguir y compartir información de forma muy sencilla y muy accesible y hasta intuitiva. En este caso también tenemos la chance siempre de exportar también información y decir, bueno, esta información que yo construí en SP Fácil la quiero compartir en otros formatos, como por ejemplo planillas electrónicas o un formato HTML. Vamos a ver algún otro ejemplo de trabajo con la información, que es, por ejemplo, en la lista de insumos del presupuesto, imprimir una explosión de insumos. En este caso lo que estoy teniendo es un dato extra, más allá del listado de insumos, lo que tengo es la cuota aparte de cada elemento que interviene en el presupuesto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que de productos en mi obra tengo casi un 87% y el 13% restante son de ejecución. Y así como habíamos visto en nuestras carpetas de datos básicos, puedo llegar a discriminar en función de, por ejemplo, la naturaleza de los insumos, cuál es la cuota aparte interviniente en cada obra. Aquí estamos viendo el total de aceros, el total de áridos, el total de cementos, etcétera. Entonces, en definitiva, siempre estoy consiguiendo más información de la que estamos acostumbrados a manejar a fin de tener mejores decisiones o, por ejemplo, retroalimentar lo que es nuestra base de datos personalizada a partir de los datos o de los resultados que estamos teniendo a la hora de elaborar un presupuesto. Con esto, en definitiva, estamos visualizando lo que es la definición de un rubrado en SP Fácil, la definición de la base de datos totalmente personalizable, la posibilidad de emitir reportes que son también configurables para definir qué es lo que yo quiero presentar o qué es lo que yo quiero calcular de un presupuesto, y la emisión de reportes que me permiten tanto exportar la información para compartirla u obtener información directamente para ser impresa. Les agradezco la atención y nos estamos viendo en
tanto en el canal de YouTube de CP Fácil como en las instancias del curso en video. Muchas gracias.